Amados hermanos, muy buenos días. Dios me lo bendiga en este precioso día espectacular que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. En este día el Señor quiere darnos su palabra, quiere enseñarnos para poder iniciar este día lleno de victoria. Vamos a pedirle dirección inmediatamente al Padre Celestial para que Él sea guiándonos en este día y sea llenándonos de muchas bendiciones. Vamos a orar. Papito amado, Señor, gracias por este nuevo día que nos regala, por nuestra familia, gracias por el trabajo, por la salud que tú nos das, papito bello. En tus manos nos ponemos, háblanos, enséñanos, instrúyenos para poder iniciar este día, Señor, colmado de tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, en mi Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a aprender inmediatamente la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un mensaje muy hermoso, un mensaje tan precioso que el Señor quiere darnos. Y guiado por mi Dios tiene por título, Cuando naufragamos. ¿Alguna vez usted ha naufragado? ¿Qué es un naufragio? Y vamos a aprender bíblicamente, hermanos, en este texto que nosotros vamos a tomar esta lectura en esta noche. Vamos a ver que el apóstol Pablo se encontraba en un momento de muchísima aflicción junto a Lucas, quien realmente es el que escribe y cuenta la historia que ocurrió un viaje rumbo a Roma, que al final terminó en un desastre, o que al final terminó en un naufragio. El barco, hermano, donde viajaba Pablo y Lucas, realmente lo que al principio parecía un viaje tranquilo, terminó en un desastre. Y de ese naufragio es que nosotros, de ese naufragio que tuvo el apóstol Pablo, tú y yo en este día vamos a aprender y vamos a tomar esas lecciones que van a ser muy importantes en nuestras manos. Acompáñenme por favor al libro 27, versículos 33 y 34. Comenzó a decir, Pablo exhortaba a que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo tenía esa seguridad. Pablo tenía seguridad de que todo podía acabarse, pero él tenía la fe que en cualquier momento Dios llegaba a su rescate. Hermanos, muchos de nosotros estamos naufragando en la vida, y en el barco donde nosotros estamos yendo en este día está naufragando. Estamos a punto de naufragar en nuestro matrimonio. Estamos a punto de naufragar en nuestro trabajo. Estamos a punto de naufragar en nuestras finanzas. Estamos a punto de que el barco se nos vaya a pique, como decimos nosotros. Pero hermanos, cuando todo esto sucede en nuestras vidas, así como sucedió en la vida de Pablo en estos momentos con la tripulación, Pablo daba por perdido todo. Pablo de pronto tenía esperanza, pero la tripulación ya no tenía esperanza. Y todos se sintieron realmente de una manera angustiada. Así nos sentimos nosotros cuando sentimos que en el barco que estamos yendo, que estamos en nuestra vida diaria, se nos está hundiendo. Y eso, hermanos, nosotros vamos a aprender en esta mañana. Veamos cuáles son esas lecciones para poder comprender y para poder corregir lo que nos está llevando a nosotros a naufragar en nuestra vida, y de pronto podemos perderlo todo. Miren lo que dice el versículo, Hechos capítulo 27, versículo 20, miren lo que dice: y no apareció ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Esta enseñanza nos va a recordar que nosotros tenemos que pensar siempre antes de actuar, porque las consecuencias de nuestras malas decisiones no las sufrimos solos. Y vamos a aprender 4 puntos muy importantes. ¿Por qué naufragamos nosotros? A través de la historia o de la vida de Pablo, como él naufragó, ¿qué le sucedió? ¿Qué hizo? ¿Y qué no tenía que hacer? Así vamos a aprender nosotros. Número 1, naufragamos en la vida porque no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas de las veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y podríamos decir que en la tripulación que iba Pablo, en esta tripulación, hermanos, donde iba viajando Pablo, el Señor le habló a Pablo de 2 formas. ¿Sí? De 2 formas.
se hicieron los oídos sordos. No quieren oír a la voz de Dios. Primero, le habló a Pablo y a los que iban en la tripulación por medio de un obstáculo. Dios puso un obstáculo, pero ellos no quisieron oír. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7 al 10. Navegando muchos días, despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotaviento de Creta frente a Salomón. Y el versículo 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y saliendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Hermanos, primero Dios lo habla a la tripulación a través de un obstáculo. Luego Dios lo habla, la segunda manera que Dios lo habla a través de Pablo. Pero tampoco quieren oír, hermanos. Muchas veces nosotros, los cristianos, muchas veces no queremos nosotros reconocer los obstáculos que Dios pone en nuestras vidas, que Dios pone en nuestro camino, al frente de nuestras vidas. Esos obstáculos que el Señor pone es para que nosotros no tomemos malas decisiones. O Dios pone para advertirnos que la decisión que vamos a tomar es mala. Al igual que muchos de nosotros, hermanos, así como Dios le habló a la tripulación que iban en ese viaje, tanto a Pablo como a Lucas y a los que iban, así como Dios le habló a través de un obstáculo, a través del mismo Pablo, muchas veces Dios nos habla a nosotros, hermanos. Dios nos habla a través de una prédica, a través de un sermón. Dios nos habla a través de un consejo de los padres, un consejo de nuestros hermanos en la iglesia. Dios habla a través de un consejo del pastor. Dios nos habla a través de una congregación, pero muchas de las veces no queremos atender a la voz de Dios. Y muchas de las veces nosotros naufragamos. Y recuerda esto, la número 1, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Número 2, naufragamos en la vida, porque nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Naufragamos, tomamos decisiones, no porque yo le pido dirección a Dios, sino por lo que dicen los demás. Y como dice el texto, hermano, sin embargo, Pablo decide seguir el viaje, a pesar de que ese viaje era muy peligroso. Pero Pablo se dejó llevar, de pronto podríamos decir, por la voz de la experiencia, o por la mayoría. Vamos a ver lo que dice el versículo 11 y 12. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo, siendo incómodo el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de allí, porque si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Hermanos, déjame decirte, la palabra de Dios nos enseña que la voz de Dios es mucho más superior que a cualquier voz de la experiencia, que a cualquier voz de la mayoría. La voz de mi Señor Jesucristo es superior a todo. Y vamos a ver un texto bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, Simón dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Simón era un hombre con experiencia, sabía de pesca, y por eso dice: Maestro, toda la noche hemos pescado. Pero Simón entendió que la voz de Dios es mucho más superior que a cualquier voz de la experiencia. Hermanos, la palabra de mi Dios nos deja algo bien claro. Muchas de las veces naufragamos porque tomamos decisiones o nos dejamos llevar por lo que dicen los demás y no por lo que dice Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a un lado la voz de Dios y nos hemos dejado llevar por lo que dicen los conocedores o expertos? No es que la Biblia dice, pero mira lo que dice la palabra de Dios. La voz de Dios es más superior, escúchame bien,
que a la voz de la experiencia, que a la mayoría y es más superior a los expertos y conocedores. Hermanos, tiene que quedarte esto bien claro. Nosotros no podemos tomar decisiones en la vida porque a la mayoría le parece bien o porque otro le parece bien. Yo tengo que escuchar la voz de Dios, porque si yo escucho la voz de Dios va a haber graves consecuencias a mi vida. Número 3. Naufragamos en la vida. Naufragamos en la vida porque muchas veces seguimos nuestros propios deseos y no la voluntad de Dios. Naufragamos en la vida porque muchas de las veces seguimos nuestro deseo y no seguimos la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo en el libro de Hechos, capítulo 27, en el versículo 13 y 14. Vamos a darle lectura, vamos a ver lo que dice y vamos a ver. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 27, versículo 13 y 14. Y soplando una brisa del sur, pereciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Hermanos, cuando comenzó a soplar una brisa del sur, le pareció que ya tenían lo que deseaban. Y levantaron las anclas y reanudaron el viaje. Pero no contaban que después esa brisa del sur se convertiría en una tempestad o una tremenda tempestad. Hermanos, lo cual nos hace recordar un versículo que nos habla exactamente sobre esto. Proverbios 14:12. Hay caminos que nos parecen buenos a nuestros ojos, pero no son la voluntad de Dios, porque Él no ve nuestro ahora, Él ve siempre lo que nos puede suceder más adelante. Nosotros vemos el ahora, Dios no ve el ahora. Dios también ve nuestro mañana y por eso nos advierte. Tenemos que nosotros aprender a confiar en la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en la voluntad de Dios más que en nuestros gustos, más que en nuestros deseos, porque el Señor no solo mira el camino, sino que Él mira el final también. Y por eso tenemos que aprender, hermanos. Por eso nosotros naufragamos. Muchas de las veces nos dejamos llevar por lo que dice el corazón, nos dejamos llevar por lo que nuestros sentimientos. Y recuerden lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos. Número 4, para terminar, hermanos. En nuestra vida, que todo naufragie, menos nuestra fe. Todo puede naufragar, pero tenemos que tener la plena seguridad que nuestro Dios no nos desamparará. Él siempre llegará a nuestro auxilio. Hermanos, en este día el Señor nos ha dado esta breve lección. Tú vas a salir de tu casa, tú vas a hacer este momento a tu trabajo. No escuches otra voz que no sea la voz de Dios. Solo la voz de Dios es la que tú tienes que escuchar. Mira, por eso nosotros naufragamos, tomamos malas decisiones, porque no escuchamos a la voz de Dios. Muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar por, número 2, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Y número 3, hermanos, naufragamos porque muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestro deseo y no por la voluntad de Dios. Que todo pueda naufragar, hermanos, pero menos nuestra fe. Así que empieza con pie derecho. No te dejes llevar por la voz de la experiencia, por la voz de lo que conoce. No es que, mira, ve, ya no te congregues, ya no asistes, ya no vayas a esa iglesia, porque mira, la palabra, yo conozco Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios. Déjame decirte algo, ¿quién tiene más? ¿Cuál es superior? ¿La voz de un conocedor de la Biblia o la voz de Dios? La voz de Dios te dice bien claro y nos enseña a nosotros. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios y debe ser nuestra seguridad para glorificar todos los días a nuestro Dios.
Así que hermanos, en este día te deseo un excelente día, un día espectacular, que mi Dios te bendiga y derrame bendiciones sobreabundantes en tu vida. Y no te olvides de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano.